El debate en la Asamblea General de Naciones Unidas sobre el proyecto de resolución Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a Cuba tuvo esta vez un formato reducido por las medidas sanitarias instrumentadas como consecuencia de la COVID-19. La primera intervención en el plenario fue la de Eritrea en representación del grupo africano. El grupo africano sigue reiterándose en su postura de principio de solidaridad para con Cuba, su gobierno y pueblo, y pedimos que se ponga fin inmediato a este bloqueo económico, comercial y financiero. El grupo de los 77 y China fue contundente al expresar su preocupación por la permanencia del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba por más de 60 años. El grupo de los 77 y China reitera su compromiso para con los principios, propósitos y el espíritu de la Carta de las Naciones Unidas, sobre todo el principio de la igualdad soberana de los estados, la no injerencia y la no interferencia en asuntos internos y la libertad de comercio y navegación internacionales. El movimiento de los países no alineados, al que pertenece Cuba desde su fundación en 1961, alzó su voz en la figura del representante de Azerbaiyán para denunciar que el bloqueo de Estados Unidos afecta sensiblemente el bienestar del pueblo cubano. Los Estados miembros del NOAL, una vez más, instan a los Estados Unidos y su gobierno a que cedan a la voluntad de la amplia mayoría de la comunidad internacional y que corrija sus políticas, dando pleno cumplimiento a todas las resoluciones pertinentes de la Asamblea General, en virtud de lo cual debe haber un fin inmediato al bloqueo impuesto contra Cuba. El representante de Haití, en nombre de los 14 Estados miembros de la Comunidad del Caribe, CARICOM, resaltó la solidaridad de Cuba en tiempos de pandemia. Es también el momento para reconocer la solidaridad, cooperación y asistencia médica facilitada a los Estados miembros de la CARICOM y otros países por el gobierno cubano en la lucha contra la pandemia de COVID-19. Hay que señalar que a pesar del bloqueo, Cuba desplegó brigadas médicas en los Estados miembros de la CARICOM para fortalecer sus equipos nacionales de atención sanitaria respectivos en la batalla contra la pandemia de COVID-19. El representante de Vietnam reafirmó que la permanencia del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba es injustificable. Al votar a favor, nos sumamos junto con la comunidad internacional al llamado hacia los Estados Unidos para que acaben con su bloqueo unilateral impuesto a Cuba, para que Cuba pueda tener libertad para participar de manera equitativa y justa en el sistema económico internacional en virtud del derecho internacional. Por su parte, Rusia calificó el bloqueo de inhumano y deploró la inclusión de Cuba en la lista de los países que patrocinan el terrorismo. Esto parece ser heredado de la actitud de la administración anterior de Estados Unidos, que ha querido incluir a Cuba como país que acoge terroristas. Esto es inhumano. Consideramos que esto es una campaña también para desacreditar, al igual que la que desacredita a los doctores farmacéuticos cubanos, que pone en peligro la vida y la salud de ciudadanos de a pie de muchos lugares del mundo. Al condenar el bloqueo como estrategia criminal para asfixiar al pueblo cubano, el representante de Venezuela celebró los logros de Cuba en su enfrentamiento a la pandemia de la COVID-19. Saludamos con admiración la noticia de que científicos cubanos han logrado desarrollar la vacuna Abdala con un 92.28% de eficacia certificada contra el coronavirus. Celebramos con orgullo de hermanos ese logro del pueblo cubano que en medio de las privaciones alcanza una de las victorias más grandes en la lucha por su libertad, por la paz, por la salud y por la vida. Esta es otra gran lección para el mundo. Las más de 15 intervenciones que antecedieron a la presentación del informe por el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla condenaron categóricamente el bloqueo contra Cuba, así como la decisión de aplicar el título tercero de la ley Helms-Burton, que ha afectado la soberanía del pueblo cubano y los intereses nacionales de terceros países. Todas las intervenciones coincidieron en afirmar que el informe deja claro que el recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba en medio de la pandemia ha dañado sensiblemente el tejido social del pueblo cubano y, por tanto,
debe cesar. Marisela Recasens, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.